quienes no pueden en esta mañana estar aquí por quebrantos. Bien, venimos en una serie que quizás hoy, o que muy acertadamente hoy, hace un pare nuevamente. Después de la predicación de esta mañana, durante diciembre, entramos en otro momento, ¿no? En otro espacio y en otro propósito. Por lo tanto, esta será durante este año la última predicación en esta serie de evidencias de la verdad. Eso no quiere decir que culmina, no, por este año sí, pero el próximo año, en enero, nos mantendremos estudiando el Evangelio. ¿Está bien? Entonces, para que nos dispongamos, vayamos a la palabra del Señor, sin tanto preámbulo. Vayamos a Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Y hace 8 días el pastor Hernando nos dio una exposición en el capítulo 8, en los últimos versículos, ¿verdad? Y en esta mañana entonces tenemos el privilegio de ir al capítulo 9. El capítulo 9 de Juan es un capítulo extraordinario. Es un capítulo que realmente uno debería visitar muy constantemente. No solo por toda la riqueza literaria que tiene, no solo por todo lo que el Señor allí habla, sino además porque lo que ilustra el Señor a través de este capítulo es fenomenal. Y tan solo hoy miraremos un poquito de eso que el Señor allí ilustra, porque ni siquiera este tiempo que tenemos asignado para la predicación de la palabra podrá ser suficiente para abarcar el capítulo y poderlo comprender. Entonces vamos a Juan capítulo 9, versículos 24 hasta el 34. Juan capítulo 9, versículos 24 al 34. Y yo me escucho como en un túnel, ¿cierto? Me escucho como en un túnel. Espero que no sea un mensaje subliminal o que el Señor ya esté hablando. Pero bueno, pongámonos en pie y leamos la palabra del Señor. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 24 al 34. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya les dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo: pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron: tú naciste enteramente en pecados, ¿y tú nos enseñas a nosotros? Y lo echaron fuera. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque sin duda alguna es palabra de vida eterna. Y gracias porque a través de ella tú animas nuestra fe, tú alientas nuestra fe. Gracias porque es lumbrera nuestro camino. Pero ruego, Señor, que en el propósito que tiene tu palabra, alumbre nuestro entendimiento en esta mañana. Que seas tú, Señor, poniendo
esta porción de tu palabra en lo más profundo de nuestro ser y nosotros podamos ser instruidos, enseñados, confrontados, quizás también, Señor, reprendidos por ti. Pero permítenos seguir siendo enteramente preparados para toda buena obra. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Y quizás para usted esta porción de la Escritura, al leerla y al escucharme leerla, fue un poco distinto a la versión que usted tiene y usa. Y eso es porque continúo usando y seguiré usando la Biblia de las Américas para las exposiciones. Entonces, si usted puede ir buscando, ir leyendo e ir haciendo sus estudios en la Biblia de las Américas, le recomiendo. ¿Por qué? Porque es fiel al texto original, porque además nos permite comprender un poco más de manera sencilla, y la nueva Biblia de las Américas trae un lenguaje que no es tan españolete, sino es un poco más castellano, más comprensible para nosotros. Bien, al meditar en esta porción de la Escritura, en esta porción de la palabra, encontramos que Jesús sigue dando evidencia de que es el Cristo. Y el capítulo 9, como lo he dicho, tiene mucha riqueza para nosotros. Pero vemos que una vez más hay un acontecimiento aquí que trae un poco de dificultad para los fariseos, para los escribas, para los judíos. Y estos hombres se ponen un poco ansiosos por lo que está sucediendo. Su deseo y su anhelo es poder echarle mano a Jesús, pero hasta ahora no lo han podido hacer. ¿Recuerdan por qué? Porque todavía no es su hora. Todavía no es su hora. No es cuando los doctores de la ley lo designen. Pero el acontecimiento que se da aquí es muy similar al que se dio en el capítulo 8, en el capítulo 5. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó en el capítulo 5? ¿Recuerdan? El Señor sana a un hombre en día de reposo. Pues nuevamente aquí el Señor está sanando a un hombre en día de reposo. Lo curioso es que en el capítulo 5, en la ocasión en la que el Señor sana allí a un hombre que podríamos entender que es cuadrapléjico o inválido, pues allí se está dando en día de reposo. Pero lo curioso es que el autor decidió dejarnos un detalle muy específico en el versículo 9 del capítulo 5, y es que ese hombre que estaba en esa condición llevaba 38 años siendo cuadrapléjico, es decir, de toda la vida. Muy posiblemente allí lo conocía toda la gente. Todo el mundo sabía que este hombre siempre estaría en una camilla y allí dándose, esperando. Y el Señor tiene misericordia y se acerca en día de reposo, en el capítulo 5, para hacer esta obra. Pues estamos en medio de un acontecimiento que sin duda alguna escandaliza nuevamente al auditorio del Señor Jesús. Un auditorio que está interesado en ver algunos aspectos de la ley que se cumplan en el pueblo. Y ese escenario lo conocemos un poco más porque el versículo 16 del capítulo 9 nos narra que hay una situación entre los fariseos. Vea usted, por favor, acompáñenme al versículo 16. Por eso algunos fariseos, ¿por qué? Porque había sanado en día de reposo, porque había hecho algo en día de reposo, había hecho una maravilla en el día de reposo. Se da esta situación entre los fariseos. Por eso algunos fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda
el día de reposo. Pero otros ¿quiénes? Otros de los fariseos también decían, ¿no? ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y vean cómo concluye el versículo. Y ¿qué había? Celebración. Había división entre los fariseos. Porque unos pensaban que este hombre no era de Dios y otros pensaban que realmente no podría hacer un acto maravilloso si realmente no viniera de Dios. He decidido titular esta predicación de la palabra del Señor: ¿y tú qué sabes de Dios? ¿Tú qué sabes de Dios? Y por un momento, por un instante, si tomas apuntes, responde esa pregunta. ¿Tú qué sabes de Dios? ¿Tú qué puedes decir de Dios hoy? Quizás de la última semana que has vivido. ¿Qué puedes tú decir de Dios? Voy a dar un momento para que respondan esa pregunta. Si usted no toma apuntes, entonces respóndala en su mente. ¿Tú qué sabes de Dios? Y quizás la mayoría de nosotros, al hacer este ejercicio, que también lo hice, empieza a responder con atributos, ¿no? Sé que tú eres fiel, sé que tú eres santo, sé que tú eres bueno, sé que tú eres inmutable, sé que tú eres bondadoso, además sé que me amas, sé que has dado a tu hijo. Y quizás la lista es mucho más larga, dependiendo también de lo que estemos viviendo y de lo que hayamos pasado durante la última semana. Pues en la habilidad del autor, en la habilidad del evangelista, de Juan, podremos responder esta pregunta para dos personajes. Y el deseo es que usted me acompañe para que podamos ver cómo responden los personajes que están aquí expuestos a esta pregunta. ¿Y tú qué sabes de Dios? Primeramente tenemos que afirmar, o debo afirmar, que la palabra que más se repite durante todo el tiempo en esta porción de la Escritura es sabemos. 7 veces en 11 versículos se repite la palabra sabemos. En boca de los fariseos o en boca del hombre que había sido ciego. Eso debe llamar nuestra atención, porque realmente cuando hay un término que se repite constantemente, debería decirnos: hey, mírame, préstame atención. Y el autor, al poner ese énfasis en la repetición, al usar la repetición como el énfasis que quería dar, entonces logramos ver cómo responden los personajes a esta pregunta. ¿Y tú qué sabes de Dios? Y empecemos entonces por los fariseos. Los fariseos que, si bien sabemos son doctos de la ley, personas sabias, personas que entendían, que tenían a disposición la palabra de Dios para leerla en el momento que ellos quisieran. Además de eso, hubo un momento de la historia que ellos fueron guardianes de la palabra. Fueron quienes permitieron que la Escritura llegara sin perversión a los que estamos a este lado de la historia. Es decir, el papel que ellos cumplían como fariseos era guardar la pureza de la Escritura y era cuidar la interpretación de la Biblia. Un fariseo no solo estudiaba para ser el más sabio, sino estudiaba para corregir al pueblo en medio de lo que se empezaba a dar o se quería dar en medio del pueblo. Pero los fariseos aquí vemos que dicen saber que Jesús es un hombre ¿qué? Versículo 24,
Ellos saben, y vean que no están titubeando. Ellos dicen, sabemos que ese hombre es pecador. ¿Y por qué dicen ellos que Jesús es pecador? Estas son las preguntas que debemos hacerle al texto bíblico cuando nos enfrentamos a estudiar la palabra. ¿Por qué, fariseos, ustedes dicen que Jesús es pecador? Porque había sanado, versículo 16, porque había sanado en día de reposo. Porque ellos no concebían como un hombre que estimulaba a leer la palabra, a estar en intimidad con el Señor, como Él estaba quebrantando la ley. Estos son hombres que viven en la ley, que viven para la ley, que sueñan con la ley, que comen ley, que juegan a la ley. Son hombres que están y continuarán estando en la ley. Lo curioso es que en ocasiones nosotros nos parecemos a estos hombres, porque vivimos en la ley, vivimos mirando quién está cometiendo el error para señalar o para juzgar. Vivimos esperando que alguien caiga para al caído caerle. Y si está dando papaya, pues a papaya puesta, papaya comida. Entonces vemos a hombres que han estudiado la Escritura, vemos a hombres que se han dado en el hecho mismo de entregar su vida al estudio de la Escritura, pero con el propósito de vivir en la ley. Solemos ser personas que señalan a quien no cumple con algo de la Escritura. Solemos ser quienes realmente están interesados más en vivir en la ley y en generar ciertas conductas de comportamiento en vez de vivir el Evangelio. Somos hábiles para juzgar a otros, pero nos cuesta mirar la gran viga que está en nuestro ojo. Como esposos, como esposas, como papás y quizás como amigos o a otros familiares, estamos continuamente viéndoles cuáles son sus errores, cuáles son sus caídas. Aun cuando el principio del Evangelio es mirar primeramente la paja o la mota que está en nuestro ojo para después sí poder ayudar a otros. Pero además de eso, nosotros tenemos una tendencia muy similar a la tendencia que tiene el pueblo o estos fariseos. Y es que tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos. Nos encanta hablar de nosotros. Estos hombres no solo dicen Jesús es un pecador, sino además que con eso están mostrando lo que hay en su corazón. El grado de superioridad, las ínfulas con las que ellos consideran pueden juzgar y señalar a alguien. Pero además de eso, el versículo 24 nos ofrece un detalle. ¿Qué es lo que le están diciendo al hombre? Versículo 24, ¿qué le dicen al hombre? Da gloria a Dios. ¿Cómo entendemos? ¿Qué estás tratando de decirle, fariseo, tú a este hombre pecador, a este hombre ciego o que había sido ciego, al decirle da gloria a Dios? Que no reconozca a Jesús, bueno, interesante. Esa petición lleva consigo lo que realmente es una cláusula que se ha usado y se usó en el Antiguo Testamento también para hacer a un hombre decir la verdad. Es decir, lleva consigo la suposición de que este hombre está mintiendo. Frente a tu mentira, da gloria a Dios. Es decir, di la verdad. Exponte delante de Dios para decir la verdad. Da gloria a Dios. Y da gloria a Dios tenía como consecuencia, 1, aceptar que se es pecador.
Esa era la consecuencia de dar gloria a Dios, aceptar que se es pecador, es decir, aceptar que es mentira, que Jesús lo sanó y por ende Jesús es el Cristo. Da gloria a Dios en la boca de los fariseos es retráctate de lo que estás diciendo. Pero da gloria a Dios también tiene que ver con aceptar la autoridad de los líderes religiosos. Por lo tanto, el retractarse de lo que estaba diciendo y de lo que estaba confesando era lo que ellos deseaban que se diera en este hombre. Da gloria a Dios es acepta que tú eres un pecador, pero además acepta que nosotros somos tu autoridad y tienes que decir lo que nosotros queremos que tú digas. Y por último, dar gloria a Dios trae como implicación aceptar el castigo impuesto. ¿Y cuál era el castigo impuesto para este hombre que está confesando a Jesús como el Cristo? Ser expulsado. Vean lo que dice el versículo 22. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba a Jesús que era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Quizás para nosotros es un poco distinto, pero además difícil de comprender qué implicaciones tenía el ser echado de la sinagoga. Nosotros hoy venimos o podemos no venir al templo, pero el templo no es lo central de nuestra vida. El templo no es, o la sinagoga no es para nosotros tan importante. Podríamos dejar un buen tiempo de ir al templo, con cualquier razón o por cualquier razón. Pero para estos hombres, para los que estaban allí, el templo, la sinagoga era el centro de la vida. Era donde se hacía sociedad y ciudad. Era donde se legislaba. Era donde se daba ayuda a quienes necesitaban. Es decir, era allí donde se concretaba todo lo político, pero también lo espiritual y también lo social. La persona que no podía entrar al templo era rechazada socialmente. ¿Recuerdan? Las mujeres cuando estaban en su costumbre no podían ir al templo. Eran rechazadas y despreciadas. Es más, habían algunas mujeres que no podían entrar hasta el lugar santo. Y hasta hoy se guardan estas liturgias, estas formas, estas tradiciones. Entonces, para este hombre, ser expulsado del templo era realmente que su vida se acabara. Si bien él no había podido entrar al templo antes, entonces es un tanto irónico que lo estén echando cuando ni siquiera ha entrado la primera vez. ¿Y por qué no ha entrado la primera vez? Porque era ciego y se creía, como ustedes ven en el versículo 1 del capítulo, en la pregunta de los discípulos, que si este hombre era pecador, era ciego, porque él había cometido un pecado o sus papás habían cometido un pecado. Entonces estaba imposibilitado de entrar al templo. No había entrado al templo la primera vez y ya había sido echado. Ya había sido expulsado. Pero este hombre era un hombre conocido, un hombre que realmente muchos tenían en mente porque era un hombre que se hacía a la puerta del templo a mendigar. Y usted lo puede leer en la primera parte del capítulo 9. Esa confusión que viven los fariseos es la misma confusión que vive el pueblo. Y si usted lee el versículo 9 dice, y unos decían, Él es, y otros decían, no, se parece a Él. Y Él decía, yo soy. La confusión que había en el pueblo se traslada a los fariseos y entonces hay confusión, además división. Pero sigamos viendo qué es lo que pasa
con los fariseos. Quizás la pregunta, ¿da gloria a Dios al hombre?, es un tanto irónica frente a quiénes son los que deben dar gloria a Dios. ¿Quiénes son los que deben decir realmente la verdad? ¿Quiénes deben aceptar la verdad de lo que el hombre está diciendo? La ironía en este pasaje está muy, muy visible. Y usted va a darse cuenta en el transcurso de la predicación cómo la ironía está primero en los fariseos, pero también cómo está después en la boca del hombre ciego. Esa ironía que nos deja a nosotros soltar una pequeña risita, pero seguir concentrados en lo que el Señor está diciendo aquí. Estos hombres habían escuchado ya que Jesús había sanado, que Jesús le había hecho un bien. Posiblemente nosotros podríamos interpretar esas preguntas del versículo 26 al hombre como preguntas que tratan de buscar respuesta, que tratan de quitar la limitación de la ignorancia, pero no es así. Las preguntas que se están dando aquí en el versículo 26 por parte de los fariseos son preguntas de investigación. Son preguntas donde se quiere cotejar lo que se está diciendo y lo que ya ha dicho. El hombre ya les había respondido en una ocasión a los fariseos, porque vea usted el versículo 24. Por segunda vez volvieron a llamar al que había sido ciego. Es decir, ya lo habían tenido para interrogarlo porque se lo habían llevado el pueblo. Después de este hombre responder las preguntas, el pueblo lo llevó donde los fariseos, le preguntaron qué le había pasado, él responde y otra vez están preguntándole. Son preguntas que están tratando de generar en este hombre un detallito, de buscarle la caída, de buscarle en qué va a cambiar la versión para asimismo caerle. Lo curioso de todo esto es que los fariseos saben que Dios había hablado a Moisés, ¿verdad? Versículo 28. Entonces lo insultaron cuando él responde, pero ya vamos a ver qué fue lo que respondió. Lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Es decir, una forma de insultar en aquel entonces era decir: tú eres discípulo de Jesús. Y con eso ellos insultaban a este hombre. No encontraron que este hombre dijera lo que ellos querían escuchar. No encontraron en este hombre la posibilidad de tener eso que ellos querían obtener. Un argumento, una razón más para poder apresar a Jesús. Y no lo encuentran, y entonces lo más fácil es insultarlo. Y piense usted por un momento en las discusiones que se pueden dar en casa. Cuando usted está discutiendo con su esposa. Quizás cuando discute con sus papás. Y ya no hay más argumentos para poder discutir de eso. Entonces se echa mano del que es que usted siempre es así. Es que usted siempre dice. Y se empieza a atacar al ser, se empieza a atacar a la persona porque ya los argumentos de discusión se terminaron. Ese es un síntoma de haber perdido la batalla. Los fariseos perdieron la batalla con este hombre. Los sabios, aquellos que habían leído y habían sido instruidos por la palabra, están perdiendo la batalla en argumentos y ahora tienen que insultarlo. Ahora tienen que agredirlo en lo que él es, atacar su ser. Pero pasa esto y los fariseos que saben
que Dios habló a Moisés, entonces se toman de eso, se agarran de esa verdad de que Dios habló a Moisés. Y cuando vemos allí en el versículo 29 que Dios habló a Moisés, entonces ellos se autodenominan discípulos de Moisés, ¿verdad? Tú eres discípulo de Jesús, nosotros somos discípulos de Moisés. Y como discípulos de Moisés, estos hombres creen que ya se libraron de la situación que estaban viviendo. Creen que al decir esto ya todo va a pasar por encima de ellos. Ya no habrá nada que les afecte. Lo interesante es que Moisés en la ley ha dicho que no se puede juzgar a un hombre si no se tiene por lo menos 2 testigos. También Moisés ha dicho que no pueden instigar a este hombre porque realmente aún ellos no tenían la certeza de que este hombre no fuera el que había sido ciego. Es decir, ellos tenían que promover la verdad, y en el versículo 8 de este mismo capítulo vemos que los vecinos, que la gente que lo había visto antes, afirma que él era. Está diciendo, sí, él era el ciego, él era el que se sentaba allí, él era el que hacía. Sus papás asisten al templo. Y lo que me encanta ver de esta porción de la palabra es cómo estos hombres quedan expuestos realmente a quedarse sin argumentos. Sus padres respondieron, versículo 20, y dijeron: sabemos que este hombre es nuestro hijo y que nació ciego. Es decir, tienen más argumentos a favor de que el hombre que está sano ahora era el ciego que testimonios en contra. Pero aún así, ellos quieren escuchar otra verdad que no es la verdad que está diciendo el hombre. Aún así, ellos desean seguir instando y presionando para que se diga la mentira que se quiere escuchar y no la verdad del Evangelio. Por otro lado, los fariseos saben también lo que sucedió en el desierto, aquello que salvaría al pueblo de Israel. Y ustedes recuerdan este acontecimiento de Números que también Jesús lo ha dicho para ellos en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Y en el capítulo 3, versículos 14 y 15, Jesús les ha dicho que Él será levantado como la serpiente en el desierto. Esa ilustración de Números 12:9 es la ilustración que ellos también deben recordar. Es decir, ellos saben que Jesús será levantado como la serpiente en el desierto y traerá salvación a todo aquel que en Él crea. Lo curioso es que, una vez más, estos hombres saben muchas cosas, pero el pueblo hasta el momento del segundo libro de Reyes continuaba con la serpiente. Y acompáñenme usted y veamos Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Y está hablando la palabra del Señor del rey. Y allí dice: y quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados, cortó la acera, también hizo pedazos, ¿qué? La serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel quemaban incienso y la llamaban Neustán. Es decir, ellos sabían, quienes tenían que reconocer el pecado histórico eran los fariseos.
Ellos sabían que habían convertido algo que Dios había dado para libertad del pueblo en algo para adorar. Pero eso ha sido una conducta que se repite en la vida del pueblo. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés sube al monte? Y cuando baja se encuentra con un becerro hecho en oro y todos adorándolo. Nosotros tenemos la tendencia, amados, de tomar aquellas cosas que Dios nos ha dado para liberarnos, que Dios nos ha dado para proveernos, que Dios nos ha dado para divertirnos, y tenemos la habilidad de convertirlos en cosas a las cuales adoramos. Adoramos nuestro trabajo y le dedicamos todo el tiempo que sea, porque es muy importante, porque de ahí es de donde comemos, y no recordamos que el Señor nos lo ha dado para proveernos a través de él. Adoramos el mundial, hoy adoramos el mundial, y hay personas que se levantan 4:30 de la mañana para ver el primer partido del mundial, pero quisiera verlos despertándose 4:30 de la mañana para leer la escritura. Y probablemente hay quienes lo hagan. Pero aquello que es dado como diversión para nosotros, aquello que es dado para que nosotros podamos podamos relajarnos, compartir y podamos hacer sociedad y relacionarnos los unos con los otros, lo convertimos en un aspecto al cual adoramos. Algo que ponemos por encima de nuestro Dios. Pero lo mismo sucede con nuestros hijos. Lo mismo sucede con nuestras esposas o esposos. Lo mismo pasa con nuestros papás. Se convierten en cosas creadas a las cuales adoramos en vez de adorar al Señor que los creó. Amados, quizás nosotros también debemos aceptar y dar gloria a Dios cuando realmente preferimos pasar horas frente al celular que dedicar tiempos para hacer dinámicas con nuestros hijos o para tomar un café con nuestro esposo o esposa. Pasamos horas frente al televisor y quizás dejamos que nuestros hijos sigan siendo criados por el Estado o sigan siendo criados por las abuelas, por los tíos o por la nana. Amados, nosotros queremos hijos que crean en el Señor, pero los hemos enviado a que se eduquen allá, donde el faraón. Queremos hijos que crean en la palabra del Señor y tengan firmes convicciones en la palabra del Señor, pero los hemos enviado allá, al Estado, para que sean educados por ellos. Y nosotros en casa colaboramos con el colegio. Por estos días Mati tenía que disfrazarse de oruga. Y fue un proyecto en el cual junto con Juve nos metimos. Aprendimos de las crisalias, aprendimos de todo el proceso y finalmente el cierre fue una presentación en el colegio de Mati. Disfrutamos hacer las orugas con él y pintarlas. Disfrutamos hacer el disfraz junto con él. Pero amados, quizás los minutos más amargos para algunos de nosotros es tener que explicarle a nuestros hijos matemáticas. O tener que revisarles el cuaderno de español a ver si la ortografía va bien. Quizás esos son los momentos más difíciles del día, porque puedo tener paciencia con mi jefe que me trata feo. Puedo tener paciencia cuando me toca un Transmilenio lleno. Puedo tener paciencia cuando alguien me está instando y me está presionando y me está haciendo la vida a cuadritos. Pero tener paciencia
con mi hijo para que entienda cuál es el 1, cuál es el 2 o cuál es el 3, es difícil. Es triste ver en los colegios que llegan los chiquitos después de tener el enunciado de disfraces, y llegan los chiquitos con disfraces que no tienen nada que ver, con cositas hechas ahí en la madrugada o en la noche anterior, sencillamente porque tengo mucho trabajo, porque hay otras cosas que necesito hacer. Tengo que ganarme esa bonificación, tengo que ganarme ese ascenso. Amados, cuidado cuando desplazamos el proyecto de Dios para nosotros y ponemos otras cosas por encima de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y siguen los fariseos diciendo lo que ellos saben. Versículo 34. Y allí llega un acontecimiento muy similar al que ha sucedido ya en el versículo 28. ¿Se acuerdan qué sucedió en el versículo 28? Lo insultaron. Bueno, pues aquí, versículo 34, hay otra forma en cómo se insultaba en aquel entonces y en cómo estos hombres tenían la habilidad de insultar. Ellos respondieron y dijeron: tú naciste enteramente en pecado. Es decir, tú eres un pecador acérrimo. Tú todito estás lleno de pecado. Y nos enseñan a nosotros. Aquí logramos ver la soberbia de un líder religioso que considera que un simple ciego pecador no podría enseñarle. Aquí vemos la altivez de hombres que creen que ya están por fuera de la atmósfera, que ya han vivido todo, y ¿cómo yo voy a ir a una reunión de hombres? Es que yo ya me sé todo lo que van a decir allá. ¿Cómo voy a ir a una reunión de mujeres? ¿Cómo voy a entrar a una clase los martes? Yo ya llevo 15 años en el Evangelio. Pareciere que fuere esto lo que allí los doctos de la ley están diciendo. Yo ya lo sé todo. Lo que tengan por decirme realmente no lo necesito. Yo ya todo lo sé. Es curioso que muchos de los jóvenes que vienen a la iglesia vienen sin sus papás. Y algunos de ellos desean contarle la verdad del evangelio a sus papás. ¿Y cuál es la respuesta del papá? Ay, vea, los pájaros tirándole. ¿Usted me va a enseñar cómo se hacen los hijos? Aquí tenemos a un hombre humilde que nunca había tenido la oportunidad de entrar al templo. Y tenemos a hombres, a fariseos que se consideran a sí mismos como sabios. Es decir, que tienen más alto concepto de sí mismos que el que deberían tener. Y ese es un principio de la palabra del Señor. Romanos nos insta a no tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Romanos 12 en el versículo 3. Cuídense de tener un concepto más alto de ustedes. Este hombre está enseñando la verdad del evangelio a hombres que han estado toda la vida creyendo en una religiosidad. Y finalmente, allí como lo expresa el versículo 34, este hombre es echado fuera. Echado fuera del lugar donde Dios estaba. Echado fuera de la presencia misma de Dios. Como pastores y como siervos del Señor, nunca podremos echar a nadie de la presencia del Señor.
No podemos creer que tenemos esa potestad. No podemos creernos mediadores entre Dios y el ser humano. Perdón, pero no es así. Simples siervos somos, que predicamos la palabra y que también necesitamos aceptar a nuestro Señor, reconocer nuestro pecado y aún vivir las consecuencias de nuestro pecado. La excomunión del hombre que había sido ciego se hace realidad. Hombres motivados por sentimientos como orgullo, soberbia y sabelotodo. Y de eso sí que tenemos hoy. En tiempos de mundial todos son técnicos. No, porque puso 4-3-3-2. No, pero porque el delantero ahí, que ponga un falso 9. En tiempos de política, todos somos politólogos. Todos. No, es que la reforma, no es que lo otro, no. Y todos sabemos de todo. Este es un mal que lo viven los doctores. Porque ¿quién aquí no se ha autodiagnosticado, autorrecetado? Todos, ay, tengo un dolor de cabeza. No, eso debe ser que la presión se me bajó, entonces yo me voy a tomar una pastica de no sé qué, con uno de no sé cuándo y ya. Y queda obsoleto el médico. Estudió todo lo que tuvo que estudiar. Y aquí tenemos a Laurita que está allá juiciosa estudiando, y todo lo que ella tiene que trasnocharse y aprender y seguir estudiando como los demás doctores, y uno va y le dice al doctor, no doctor, yo creo que eso fue que, y ni siquiera deja uno al doctor hacer su revisión. Pero vean que esto pasa también con aquellos que hemos estudiado teología. Todos creemos ser los más sabios en la ley. No, es que si dijo eso, ya no se puede. Es que si hizo lo otro, chao. Y no comprendemos la verdad del Evangelio. Juzgamos al borracho. Juzgamos al que no está con sus hijos. Juzgamos al esposo que no tiene una ira, que se controla y tiene dominio de sí mismo. Juzgamos a todas las personas y no las juzgamos como el Señor las juzga. Porque el Señor Jesús dice aquí mismo en el capítulo 9, no he venido para juzgar a nadie. He venido para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hombres instados por emociones. Y nosotros somos viscerales, y nosotros somos emocionales, y nosotros nos dejamos llevar por lo que creemos que es correcto. Pero ahora veamos rápidamente al hombre ciego. Y tenemos a un hombre ciego que sin duda alguna es un hombre que llega sin identidad. Nunca sabemos cuál es el nombre de este hombre. Los primeros versículos lo nombran como el hombre ciego. Y después de ese, el hombre que había sido ciego. Y eso tiene un propósito. El autor lo hace así y lo deja sin nombre propio, buscando que usted y yo ocupemos ese lugar. Buscando que usted y yo pongamos nuestro nombre allí. El propósito de la palabra del Señor es que usted y yo podamos ser reflejados a través de la palabra. La versión del hombre que había sido ciego continúa siendo la misma, versículo 25. Entonces, dice el hombre que había sido ciego, él les contestó,
Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego. Es decir, como decía un profesor mío en la universidad, ruédeme ese trompo en la uña. Es decir, respóndame esa pregunta. Ustedes que son los sabios, déjenme entender cómo es que ustedes no saben de dónde viene este Jesús, pero a mí me quitó la ceguera. Déjenme saber, señores doctos de la ley, cómo es que Él es tan pecador que me sanó. Yo que era ciego de nacimiento. ¿Cómo es posible que esto se hubiera dado? Este hombre común y corriente sabe y afirma que Jesús es el profeta. Versículos 11 y 15. Versículo 11 dice, Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y así fui, y así fue. Fui y me lavé y recibí la vista. No son los sabios y los doctos los que están hablando de Jesús. Es un hombre limitado quizás en su conocimiento. Es un hombre sencillo que quizás nunca había pisado el templo o la sinagoga. Y él es, en boca de este hombre, es que se habla de Jesús. Versículo 15. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Y cada vez que le preguntan al hombre, vemos cómo el hombre va afinando más su versión. Cómo el hombre va diciendo lo que se necesita que cada uno escuche. Este hombre está diciendo, Jesús es un profeta. Jesús me sanó. Este hombre había podido ir al lugar donde fue sanado y llamar a ese terreno Tierra Santa. Y que todos fueran a adorar ese pedacito de tierra donde Jesús escupió e hizo barro. Es lo que comúnmente sucede. Adoramos lo creado en vez de adorar al Creador. Nos convertimos en hombres animistas y sincretistas. Animistas porque le damos vida a las cosas que Dios hace y terminamos adorándolas. Y sincretistas porque entonces decimos, tomamos una verdad del Evangelio y una verdad de la sociedad y hacemos una mezcla y decimos, a Dios le agrada. Pero además, este hombre sabe que Jesús no es pecador. Este hombre sabe que un hombre con pecado no podría hacer lo que Jesús ha hecho. Y vea usted versículos 30 hasta el 33. Son la forma en como un hombre sencillo, quizás ignorante, quizás iletrado, porque no había tenido oportunidad de estudiar. Recuerden que los que estudiaban solo eran los mejores de los mejores. Y este hombre ni siquiera había podido ver. Entonces posiblemente no había pisado tampoco un aula para poder aprender. Pero es en boca de este hombre que el Señor enseña nuevamente. Versículo 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, ¿qué pasa? A ese lo oye. Si Dios no oye a los pecadores, no oyen a los que meditan en el pecado continuamente, no oyen a los que practican el pecado, pero oye a aquellos que le temen y hacen su voluntad. En Jesús no hay pecado. Y este hombre lo sabe
y lo dice. Este hombre sabe que Jesús está sujeto al Padre. Este hombre sabe que Jesús realiza la labor que el Padre le ha encomendado. Es decir, este hombre sin identidad, por todo el capítulo 9, cumple el propósito de Dios en el mundo. Un hombre quizás con muchas limitaciones es el que cumple el propósito de Dios en el mundo. Y nosotros hemos pensado que cumplir el propósito de Dios en el mundo debe ser respaldado por muchos títulos, o debe ser respaldado con grandes fuentes de dinero. Pero realmente el propósito de Dios en el mundo es que le creamos. Es que podamos rendirnos a sus pies, le podamos reconocer como el único y sabio Dios, y que podamos entender que realmente estamos aquí para que las obras de Dios se manifiesten. Esa es la respuesta de Jesús en el versículo 3 del mismo capítulo a la pregunta de los discípulos. Y lea usted conmigo. Jesús responde a las preguntas de los discípulos. Ni éste pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sino que no tienes trabajo para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Sino que no tienes quizás una buena relación matrimonial para que las obras de Dios se reflejen en ti. No tienes quizás todos los números que quisieras tener en la cuenta, pero eso tiene el propósito de que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. No tienes quizás todos los títulos, todo el respaldo académico, pero eso es para que la gloria de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Quizás no puedes entrar a la universidad que quieres, chicos. Quizás no pueden estar y estudiar eso que quieren estudiar. Pero ojo, esa limitación es para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. No te quedes, y discúlpenme la expresión, lamiéndote las heridas. No te quedes diciendo, ay, pobre de mí que no he podido hacer esto. Permite y sé tú consciente que eso es para que la obra del Señor se manifieste en ti. El Señor nos muestra a los sabios del primer siglo como ignorantes, versículo 30. En boca de ellos diciendo que no saben de dónde viene Jesús. El autor es tan hábil para decirnos, vean, los doctos, los que han estudiado, los mejores de los mejores, aún ellos tienen limitación en su entendimiento, no saben. Y este hombre sigue, el Señor sigue enseñando a través de su Espíritu Santo por este hombre. Aunque ellos no sepan de dónde viene, Jesús ya ha afirmado que viene del Padre Celestial. Capítulo 8, versículos 14, 16, 21, una y otra vez Jesús les está diciendo, me ha enviado el Padre y he venido para hacer la voluntad del Padre. No es que no sepan, sino como lo prediqué hace unas semanas atrás, es que no está diciendo Jesús lo que queremos escuchar. Es que Jesús no está diciendo lo que queremos oír. Por lo tanto, hacemos nula su palabra
y seguimos practicando una vida de pecado, haciendo una buena pedagogía para aquellos que son pedagogos. El hombre les muestra la verdad, pero se incluye él en esa verdad. Vean versículo 31. Sabemos. Es decir, el hombre ciego se pone del lado de los fariseos. Somos del mismo grupo, sabemos. Nosotros entendemos que Dios no oye a los pecadores. El hombre en uso de una pedagogía correcta se está haciendo del lado de los ignorantes para llevarlos otra vez a la verdad. Los guía y les dice si 1 más 1 es ¿cuánto? 2. Así los lleva. Con ese grado de pedagogía lleva este hombre a los fariseos para que entiendan la verdad. Dios no oye a los pecadores, pero sí oye a alguien que le teme y hace su voluntad. ¿Cómo le estás temiendo hoy al Señor? Cuando levantas tu voz en casa, ¿le estás temiendo al Señor? Cuando tomas decisiones erradas con tu dinero, ¿muestras temor al Señor? Cuando miras en la calle más de lo que debes mirar, ¿estás temiendo al Señor? Seguramente nosotros necesitamos, al igual que los fariseos y los doctos, ser enseñados por aquellos que son humildes, por aquellos que aman y están en su primer amor. El hombre que encarna las obras de Dios y que ahora ha sido expulsado del templo, ha enseñado a los sabios. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Este hombre nos revela aún a nosotros. No hay un acontecimiento similar a este en otra parte de la Escritura. Jesús nos sana a un hombre de nacimiento 2 veces. John Piper dice, nunca suceden 2 cosas de la misma manera. Entonces no esperes que lo que viviste el primer día que conociste al Señor pase hoy. Más bien vive tu relación con el Señor hoy, conforme a lo que conoces hoy de Él. Pero además de esto, nunca antes, ni en el Antiguo Testamento, ni en lo que hay del Nuevo Testamento registrado, se ha escuchado decir que se ha expulsado a alguien de la sinagoga. No se ha sanado a un hombre ciego de nacimiento nunca antes, pero tampoco se había echado a alguien que confesara a Jesús como el Cristo de la sinagoga o el templo. Leímos el versículo 22, donde sus papás, por temor a ser echados de la sinagoga, dicen, pregúntenle a él ya tiene edad para responder. Ellos se cuidan en el hecho mismo de mantenerse dentro de lo que es el templo, de lo que es el orden social, político, de lo que genera todos los aportes y los ayudas. Y este hombre es echado de la sinagoga por haber creído en Cristo Jesús. Pero tenemos muchos creyentes en Cristo Jesús, aún en la sinagoga. ¿Recuerdan a Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo, un docto en la Escritura. Después nos enteramos en el capítulo 7 que este hombre era del Sanedrín, es decir, de un grupo más exclusivo de doctos. Y allí encontramos a un creyente quizás guardando un perfil bajo para no ser expulsado de la sinagoga.
encontramos a un Pablo, fariseo, un hombre que también tomó una decisión delante del Señor, pero que también en algún momento de su vida, frente a todas las evidencias de la verdad, se mantuvo con un perfil bajo. En los años 85 y 90 hubo una alteración a la liturgia de la sinagoga. Un hombre un fariseo llamado Samuel el Pequeño, esto era porque era muy grande. Samuel el Pequeño hace una modificación a la liturgia de la sinagoga y él decide poner en una de las 18 oraciones que se recitan en el templo una maldición para los que creen en Jesús. Este hombre decidió modificar la liturgia y que todos recitaran la misma oración. Y este hombre entonces maldecía a los que creían en Jesús, maldecía a los que habían hecho votos nazarenos. Es decir, maldecía a aquellos que se identificaban como seguidores de Cristo. Este hombre fue utilizado por el Señor para que todos aquellos que estaban encubiertos en el templo salieran. Porque en el momento de recitar la oración número 12, que era la maldición, todos los que creían en Jesús se quedaban en silencio y eran expuestos por eso. Cada uno de nosotros está en un lugar donde tenemos la oportunidad de predicar, donde tenemos la oportunidad de decir la verdad, de anunciar las verdades del Evangelio. Es decir, cada uno de nosotros podemos ser testimonios vivos de la verdad del Evangelio, pero a veces nos camuflamos muy bien, a veces nos mimetizamos para no tener que decir algo que quizás el grupo no quiere escuchar. ¿Con qué personaje te identificas tú o representa mejor tu vida durante la última semana? ¿Qué personaje es el que más te puede representar? Los fariseos, señalar, juzgar, murmurar, darte permiso de decir quién puede y quién no puede entrar al templo o quién es más pecador que quién. Quizás somos inclementes a la hora de impartir castigos. Quizás somos muy religiosos y decimos a la iglesia se debe ir de esta forma. Quizás no estorbamos el pecado de nuestros hijos y les dejamos continuar en su pecado. Quizás somos buenos fariseos cuando hacemos oídos sordos a la enseñanza de la palabra del Señor. Quizás impones ideas aún a la idea de la verdad del Evangelio. Hablamos más fuerte cuando alguien argumenta algo diferente a lo que nosotros pensamos. Buscamos ser reconocidos. Nos gusta figurar. Nos gustan los títulos y mostrarlos. Nos gusta tener prestigio y ganar prestigio delante de los demás. O quizás nos identificamos con el hombre ciego. Decimos la verdad aun cuando la verdad que decimos no nos beneficia. Hacemos evidente que nosotros somos maravillas que Dios ha hecho. Enseñamos la verdad de Dios a quien sea y donde sea. Respondes y respondemos a los insultos de manera piadosa, como discípulos de Jesús.
reflejamos un carácter en el cual la obra de Dios se manifiesta. Pensemos por un momento durante esta mañana, ¿quién es el que mejor nos representa? ¿Los fariseos que insultan y dan rienda suelta a su ira? ¿O un simple ciego que refleja el carácter de Cristo al no responder a los insultos, al sujetarse aún a no poder entrar al templo, pero a seguir mostrando las obras maravillosas que Dios ha hecho en su vida? A manera de aplicación, hermanos queridos, debemos ser promotores de la verdad del Evangelio, aun cuando la verdad del Evangelio nos señale a nosotros mismos como los más grandes pecadores. Cuando peleamos con nuestra pareja y decir, sí, es verdad, yo mentí. Sí, es verdad, falté en esto. Quizás decir la verdad es más fácil que inventar una patraña de mentiras para tratar de salir victoriosos en una discusión. Chicos, no es necesario mentir a los papás. Decir la verdad, aun cuando te señale como el mayor pecador, es lo correcto delante del Señor. Decir la verdad que te cogiste las vueltas. Decir la verdad que no sacaste la basura porque te dio pereza. Decir la verdad que tú rompiste esto o aquello. Decir la verdad en la universidad con los que te relacionas. Decir la verdad del Evangelio, aun cuando esto no sea atractivo para que otros quieran hacer amigos tuyos. Que tu carácter refleje a Cristo en los tiempos de dificultad, como la evidencia de la obra de Dios en tu vida. Que nuestro carácter se refleje cuando cometemos faltas. Que nuestro carácter se refleje cuando no tenemos dinero en la billetera. Que ahí se refleje el carácter de siervos del Señor, que dependemos de Él y que no buscaremos como sea aquel Dios al que le hemos rendido culto, el dinero. Que entendamos que el dinero no es lo más importante en nuestra vida. Reflejar el carácter de Cristo cuando los papás disciplinan. Reflejar el carácter de Cristo cuando alguien cierra en la calle. Reflejar el carácter de Cristo al cumplir lo que decimos. Reflejar el carácter de Cristo al dar gracia a aquellos que merecen ley y castigo. Y por último, que la fe en Cristo alumbre el camino hacia la eternidad y nos haga una luz al predicar las evidencias de la verdad del Evangelio. La fe se muestra en nuestro diario vivir, se muestra en la oficina, se muestra con los amigos. La fe se muestra cuando estudiamos. La fe se muestra cuando somos gerentes del hogar. La fe se muestra cuando hablamos, cuando reaccionamos ante algo que nos están haciendo. La fe se muestra en todo momento. No busques más la gloria. Busca al Señor, al cual debemos rendirle gloria. Inclina tu rostro y oremos. Y por un momento
Medita. Medita lo que fue la última semana en tu vida. Y medita si realmente quien te representa en este pasaje es el fariseo. Medita si estás buscando reconocimiento. Medita si quieres imponer tus ideas por encima de otros. Medita si respondes ante los insultos con la verdad del Evangelio. Medita si realmente presumes poder cuando es de lo que más careces. Señor, aquí estamos. Y al rendir cuentas delante de ti, yo debo decir que yo necesito más ser como tú, Señor. Que mi carácter, Señor, sea doblegado por ti. La verdad del Evangelio nos cura con gracia. Señor, hay días que quizás queremos ahorcar a los que tenemos al lado. Hay días donde quizás hay agotamiento de reflejar el Evangelio y donde surge ese viejo hombre. Señor, eso solo demuestra cuán ciegos somos, cuán limitados somos al verte y no creerte. Señor, posiblemente esta semana hemos caminado como fariseos, en nuestro propio criterio, haciendo las cosas, tratando a los demás de manera incorrecta, haciendo valer nuestros derechos, aun cuando nos has enseñado que todos nuestros derechos se fueron a la cruz. Señor, probablemente seguimos caminando, señalando, juzgando, murmurando, hablando de ese compañero de trabajo, hablando de esa amiga, hablando del jefe, quizás hablando de los siervos y los pastores. Señor, perdona el pecado en nuestro corazón. Perdónanos porque cuando nos hemos querido mostrar como sabios, sencillamente mostramos lo limitados que somos. Perdónanos porque cuando imponemos nuestras ideas, tan solo mostramos nuestra necesidad de ti. Señor, yo quiero ser como este hombre que responde a los insultos de los demás con palabras nobles, con palabras de verdad, viviendo el Evangelio. Señor, el Evangelio no se vive únicamente en el templo, se vive fuera del templo. Por eso permítenos ser creyentes, Señor, y no seguir mimetizándonos en medio del mundo, en medio de la maldad. Permítenos elevar la voz y decir: no estoy de acuerdo. Permítenos hablar la verdad del Evangelio, aun cuando por esto fuéramos despreciados.
Señor, que hoy podamos salir de aquí con la misma respuesta que el hombre ciego le dijo al Señor Jesús. Entonces, versículo 38, dijo: creo, Señor, creo en ti, Señor, y le adoró. Señor, que podamos salir de aquí como discípulos tuyos, de verdad. Que eso no sea un insulto, como quizás la cultura en este mundo lo puede ver, sino que ser identificados como discípulos tuyos sea el privilegio más grande, sea el honor más grande que podemos tener, sea el lugar más grande donde podemos ser puestos, ser discípulos de Jesús, decirte sí creo, Señor, y adorarte en todo lo que hacemos, con todo lo que hagamos. A ti, Señor, sea la gloria. Permítenos ser promotores de la verdad de tu palabra, donde sea que estemos y sea que sea lo que enfrentemos. Que nuestro carácter, Señor, refleje las maravillas de la obra tuya en nuestra vida. Que realmente podamos, Señor, caminar en la fe en ti, y esa fe sea la que prediquemos como evidencias de la verdad del Evangelio de Jesús. Ayúdanos en los hogares a reflejar el Evangelio. Ayúdanos en los colegios y en las universidades a reflejar el Evangelio. Ayúdanos en los consultorios, en los que son jueces. Ayúdanos, Señor, en cada una de nuestras profesiones realmente a mostrar la verdad del Evangelio, mostrar a Cristo Jesús e identificarnos con la verdad que el Señor ha predicado para nosotros. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén.